netamente químicos o biológicos, que es la degradación, que está parte de la lectura que ustedes van a realizar ahí. Se habla de gasto, de variables que afectan las concentraciones, eso se refiere a los cálculos geométricos, pero no se habla del tiempo. Los gastos, las variables que afectan las concentraciones de sustancias que intervienen en una reacción única o con multicomponentes vinculados al tiempo es la cinética. Entonces aquí vamos a ver lo que es la cinética, la velocidad de reacción y los factores que afectan la velocidad de una reacción, las leyes de la velocidad de reacción, el orden de reacción. Generalmente aquí está vinculante las reacciones que normalmente son de manejo en composiciones definidas, reacciones de orden cero, primer orden, y reacciones de segundo orden, y le voy a explicar ligeramente sobre qué tipo de reacciones se aparecen en el manejo de composiciones de los recursos ambientales o residuos. Y ahí pues no hay un orden establecido. Se dice que los temas ambientales, los manejos son de cinética de orden variable. Y bueno, me he olvidado de esa situación, pero en alguna otra oportunidad lo voy a traer. Generalmente cuando se llega a ese tipo de situaciones en el tema ambiental, que yo vengo trabajando bastante tiempo en eso, se resuelve por computadora, utilizando programas. Los programas ayudan muchísimo para resolver esto. Pero vamos a empezar esto de acá. Entonces, aquí miren, partimos de la naturaleza. Dice que constantemente se efectúan cambios que modifican la estructura interna de la materia. Muchos de estos cambios dan origen a nuevas sustancias. Estos cambios son las reacciones químicas cuya velocidad es variable. Algunas reacciones químicas son lentas, otras son muy rápidas, y aquí aparecen muchos ejemplos que podemos señalar, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí la combustión de un cerillo o la explosión de un explosivo, esta es ahora lenta y esta es muy rápida. Entonces, establecer el rango de rapidez con la que hay un cambio, una transformación, es el estudio de la cinética. Claro, es un área de la ciencia de la química que estudia la velocidad o rapidez con la que se efectúa una reacción química. Pero hay que conocer aspectos importantes de acá. Tiene que ver con el cambio de concentración de reactivos y productos en el tiempo. Tenemos que evaluar la trayectoria, es decir, cuál es el curso de una reacción para el cambio. Y, lógicamente, una reacción avanza en el tiempo, pero va a llegar un momento de cese hasta llegar a una condición de equilibrio. Y generalmente estaríamos hablando de las reacciones reversibles, la cinética puntualizada en eso. Dice, se define como un número de moles de una sustancia producida o consumida por unidad de tiempo. Es decir, esto es la velocidad de reacción. Número de moles. Normalmente las reacciones se realizan en un escenario que es un reactor o bioreactor, donde están definidos una constante que es el volumen. Entonces, la velocidad lo único que estará evaluando es cómo cambia el número de moles en el tiempo en ese recinto. Por eso es que ahí aparece como si fuera una derivada, ¿no? Derivada es sinónimo de cambio respecto al tiempo. O mejor dicho así, ¿no? Y hablar de cambio significa de un incremento que va de un punto hacia otro. ¿Y qué mejor vista a través de un ejemplo? Dice, miren, dice por ejemplo, una reacción tal como A, de A da B, la velocidad de la reacción es el cambio de la concentración del reactivo o el producto con respecto al tiempo. Generalmente es moles por segundo. Y esa es la velocidad. Hay un convenio respecto al signo. Cuando es gasto,
se gasta un reactivo es negativo y lo que aparece como producto se considera positivo. Entonces ahí tienen ustedes como incremento es el que significa el cambio. Entonces, delta de la concentración de A entre corchetes, cambio de la concentración de A sobre el periodo de tiempo para los reactivos y para el producto sería expresado así. Entonces, visto gráficamente sería así, ¿no? Lo que está en negro es que se va gastando el reactivo y se transcurre en el tiempo. Y lo que está en rojo es equivalente a lo que se va produciendo en el otro lado, en el producto. Entonces ahí está, ¿no? Ese es el convenio para evaluar y en la eje de las ordenadas está el número de moléculas o moles. Por ejemplo, ahí dice, en esa reacción, 2 moles de A desaparecen por cada mol de B que se forma. Eso es lo que se lee estequiométricamente esa reacción. 2 moles de A que desaparecen por cada B que se forma. ¿Cómo se expresa en términos de velocidad? Esto. Para el reactivo y para la formación del producto. En general, si tenemos una ecuación como esta, entonces la velocidad se expresa así. En términos de los coeficientes, negativo para los reactivos y positivo para los productos. Déjame bajar, porque si no, no me van a dejar en paz. Muy bien, entonces ahí tienen, por ejemplo, la reacción del agua, ¿no? Del peróxido de hidrógeno a oxigenado. Tenemos ahí la descomposición. Ahí dice, lo que pide aquí es la velocidad de formación del oxígeno. La velocidad de formación del oxígeno. Entonces, puntualizando a este reactivo, a este componente, entonces se trata de un gas, por lo tanto, es válido a considerar la ecuación de estado. Y ahí tienen ustedes, por ejemplo, para cotejar lo que me dice la velocidad de formación aquí con esto, yo necesito expresarlo esto en términos de concentración de quién, del oxígeno. Miren, ahí está. Resulta que N sobre B viene a ser la concentración, moles sobre volumen. Moles sobre volumen precisamente es esto. Y lo expresamos de esa forma y lo que hacemos es reemplazarlo. Ahí. Y encontramos de que la velocidad de formación del oxígeno respecto al tiempo va a estar dada por la temperatura y la constante y lógicamente la variación de la presión. Entonces la variable que determina es la presión. Mira, en laboratorio, en la parte experimental, se prepara una solución. Si se trata de gases, hay que adecuarlo con un manómetro y un cronómetro. Entonces, esta es la técnica para medir la velocidad, ¿no? El cambio de presión y el cambio de tiempo, y encontramos la cinética para la formación del oxígeno. Ese es el ejemplo. Otro ejemplo más acá. Por ejemplo, el ozono. Otra vez utilizando. Entonces, en términos matemáticos, esa derivada, que es una ecuación general, en términos matemáticos hay que usar el incremento. Por ejemplo, ahí, reacción entre etileno y ozono. ¿Cuál es la velocidad de formación del ozono, o de gasto del ozono, perdón, y de gasto del etileno? Entonces ahí dice, por ejemplo, reacción entre el ozono y el etileno. Lo que se establece aquí es la velocidad de reacción del ozono en el tiempo. Entonces aquí, esta es una tabla, datos, como les decía. Lo que se mide, ¿qué cosa es? Es un control desde cero, en segundos en este caso, por ejemplo hasta un minuto, 60 segundos, y se ve cómo evoluciona la concentración del cambio. Y al final, la velocidad va a estar de lo que pasó al inicio y lo que ocurre al final. Entonces, como pueden ver aquí, la parte exponencial es la misma. Aquí lo único que se ve de que el ozono se va consumiendo en el tiempo hasta llegar acá. Y únicamente sustituimos la parte final menos la inicial en cada caso, tanto para la concentración como para el tiempo, y tenemos que, este es un ejemplo para
cómo se expresa la velocidad de reacción. Mol por litro por segundo. Esas son las unidades. Hasta ahí son ejemplos simbólicos, pero hablamos al comienzo. Hay reacciones rápidas, lentas y hasta muy lentas, digamos así. Esa rapidez, esa lentitud, ¿qué factores los condicionan? Y ahí vamos a ver eso. Factores que afectan la velocidad de una reacción. Pero antes de eso, es bueno saber la trayectoria de una reacción desde el tiempo cero hasta llegar a los productos. Entonces, hay una teoría que se llama teoría de las colisiones, que consiste en evaluar el mecanismo de los reactivos que entran en contacto desde la posición cero en el tiempo hasta formar los productos. Entonces, esa teoría de las colisiones habla de que, dice, para que reaccionen dos sustancias no solo se requiere que choquen, sino que además posean una cantidad mínima de energía capaz de romper los enlaces entre moléculas y en una orientación apropiada. Esta cantidad de energía necesaria para producir una reacción química se conoce como energía de activación. Entonces, para que se inicie una reacción en el tiempo, tiene que haber una condición que rompa los enlaces y puedan unirse de unos átomos con otros y formar productos nuevos. Esto significa que se tiene que tener en cuenta esta mínima energía que se llama energía de activación. Entonces, aquí, por ejemplo, tiene ahí, antes de la colisión, vamos a suponer de que el ozono va a reaccionar con monóxido de nitrógeno. Esta es la colisión. Y después de la colisión, ¿qué ha sucedido acá? Se ha formado un producto y se ha liberado oxígeno molecular. Por lo tanto, para que esto ocurra se necesita desprenderse de una energía mínima que rompan estos enlaces. Y eso es lo que se llama energía de activación. Muy bien, entonces, para que eso ocurra ahora, ¿cuáles son los factores que van a originar la rapidez o la lentitud de una reacción química? Es la naturaleza de las sustancias, de los reactivos, concentración de los reactivos, temperatura y los catalizadores. Entonces, primero empezamos por el tipo de sustancia. Entonces, aquí tiene que ver con el tipo de enlace de cada sustancia. ¿Cómo es? Enlace iónico, enlace covalente, simples enlaces, dobles enlaces. Son atributos de cada sustancia. Por ejemplo, ahí dice, ¿no? El magnesio, por ejemplo, se oxida más rápidamente que el fierro cuando ambos se expresan al aire libre. Eso quiere decir, por ejemplo, si queremos evaluar el magnesio, tenemos que saber cuál es su composición estructural del magnesio, cuál es su propiedad periódica del magnesio, y también tenemos que ver lo mismo para el caso del fierro, y para llegar a decir que uno se oxida más rápido. En el caso de estos ejemplos que aparecen graficados ahí, por ejemplo, tienen ustedes una manzana y que se oxida la manzana. La oxidación de la manzana es más lenta que la explosión de, por ejemplo, vamos a llamarlo que este es el TNT, el trinitrotolueno, su explosivo. Ahora, si lo vinculamos a la naturaleza de la sustancia, decimos que esto de acá, por tener enlaces covalentes, el rompimiento de sus enlaces para que el oxígeno entre ahí a la oxidación es más difícil o más lento que un explosivo que tiene enlace iónico. Entonces, recuerden que los enlaces iónicos tienen la propiedad de la transferencia de electrones de formar iones es más rápido. Por lo tanto, esa es la naturaleza de la sustancia. Por ejemplo, aquí hay muchos ejemplos de los vinculantes, ¿no? Por ejemplo, ahí dice el flúor y el hidrógeno es muy rápida y sin embargo entre el hidrógeno y el nitrógeno es una reacción lenta. ¿Esto qué significa? Naturaleza del flúor, la estructura, y ahí vamos a hablar de una propiedad periódica. Por ejemplo, el flúor decimos que es el elemento más electronegativo. Tiene la capacidad de poder atraer electrones con mayor rapidez que el nitrógeno. Entonces, esa propiedad hace de que el de arriba sea más rápido y el otro más lento. La propiedad periódica de la electronegatividad de la sustancia. Y ahí podemos seguir señalando
el atributo de las sustancias, estas que se verifican en el laboratorio. Por ejemplo, la formación del hidróxido de magnesio es lenta. Tenemos ahí la del bario, es rápida, por lo mismo de los ejemplos anteriores. Concentración de los reactivos, otro factor. Y ahí está, a mayor concentración de reactivos, mayor velocidad de reacción. Ahí tienen, por ejemplo, una muestra de ácido nítrico. Es lógico. Ustedes están en el laboratorio, tienen, por ejemplo, granallas de zinc o estaño, y lo vinculan con ácido nítrico o ácido clorhídrico, uno más concentrado que el otro. El estaño o el zinc, en la solución más concentrada, desaparece más rápido. Entonces, la concentración, por decir, ácido nítrico, vamos a colocar lo que sea 5 molar, y otra solución de ácido nítrico, 1 molar. Una muestra de metal ahí. El 5 molar actúa más rápido que el otro. Esa es concentración. Y podemos señalar más ejemplos como lo dice ahí, ¿no? Dice ahí, por ejemplo, un combustible limpio para los automóviles es eso, ¿no? La combustión del metano. Dice, expresa la velocidad de esta reacción en términos de los cambios de H4, oxígeno y en el tiempo. Considerando lo anterior, vemos ahí, ¿no? Y aquí tenemos de que expresando para la velocidad de cambio con los incrementos, simplemente aplicando la ley general de expresión de la velocidad con incrementos, tenemos eso, ¿no? Dice, ¿a qué velocidad aumenta el CO2 si el oxígeno disminuye a una velocidad de 0,3? Entonces, simplemente es un cambio ahí, ¿no? Evaluamos los datos. Según la ecuación estequiométrica, dice que la velocidad del CO2 equivale a un medio del cambio de la velocidad del oxígeno. Por lo tanto, lo reemplazamos y el cambio de lo que dice la expresión, lo que está pidiendo es que es la mitad de lo que se considera para el caso del oxígeno. Es decir, para el CO2 es la mitad el cambio de velocidad respecto al oxígeno. La otra variable es la temperatura. La temperatura es la variable quizás más importante, porque cuando hay cambio de temperatura no solamente mueve la velocidad, sino también mueve la concentración, si es en estado líquido, las sustancias, y mayormente mueve la temperatura, también cambia la concentración y la presión si las reacciones se verifican en estado gaseoso. Entonces la temperatura es la variable más significativa en la cinética. Porque, miren, si se cambia la temperatura, si el escenario es un estado líquido, entonces va a influir en la concentración de la temperatura. O sea, por ejemplo, queremos evaluar el cambio de velocidad de un reactivo a una concentración X y aumentamos de 25 a 50 grados centígrados. Entonces esa concentración también va a cambiar. Y acabamos de ver qué sucede con la velocidad cuando hay cambio de concentración. Si aumenta o disminuye, entonces la cinética va a tener doble implicancia, tanto por la temperatura como el cambio de la concentración. Ahora, si la reacción es en fase gaseosa, la temperatura no va a influir solamente sobre la concentración, sino también sobre la presión. Entonces, en estado gaseoso es más crítica la situación de la cinética. Entonces, como ya estamos viendo la energía de activación, entonces aquí, ¿qué evaluamos? Es energía mínima necesaria para desacoplar los enlaces de los reactivos y elegir una trayectoria hasta llegar a los productos. Entonces, este es el proceso de la reacción, energía potencial, es un tipo de energía, y aquí se evalúa. Entonces, ¿qué sucede? La energía de activación se evalúa para arrancar desde la base de las moléculas hasta llegar a un estado de transición aquí. Cuando se llega a un estado de transición que se llama complejo activado, entonces aquí empieza la reacción, la transformación, hasta llegar al final. Entonces, ahí dice, la energía mínima necesaria para iniciar una reacción química. Las sustancias precisan una cierta energía de activación, puesto que tienen que vencer primero las fuerzas de repulsión, vibración, traslación que existen entre los átomos de las moléculas que van a reaccionar. Esta energía depende de la naturaleza de los reactivos. Es característico de cada reacción
por lo que una reacción química puede realizarse lenta o rápidamente. Muy bien, entonces acá tienen ustedes los reactivos, llega un domo complejo activado, y aquí empieza la reacción química hasta llegar a los productos. Ese delta, E sub A es lo que se llama energía de activación. El complejo activado, que es la cima de esa curva, es la necesaria que deben alcanzar los reactivos para que se inicie la reacción. Entonces, ¿y cómo se llega a esto? Suministrando energía a las moléculas que van a reaccionar. Puede ser cualquier tipo de energía, ¿no? Y eso avanza en el tiempo para verificar el cambio. Lógicamente, aquí esta energía de activación fue introducida por Arrhenius a través de una ecuación donde se vincula la temperatura, la constante de velocidad y el cambio de temperatura. Entonces ahí tienen esta energía de activación para evaluar el cambio. Entonces acá hay un ejemplo, un diagrama, cómo se evalúa la energía de activación en el trayecto de un cambio de reactivos a producto. Por ejemplo, de acá, miren ustedes de acá, ahí tienen ustedes un halogenuro de alquilo, el bromuro de metileno, de metilo. Esos son los reactantes y de repente tienen ahí un OH, puede ser una base o puede ser un alcohol. Entonces aquí se necesita energía para poder inducir de que esto colisione con la molécula donde esté el bromo para que ingrese el OH. Entonces aquí se dice antes del estado de transición. Esto ya cuando está en el complejo activado. Es decir, en el complejo activado ya está a punto de empezar la reacción química. ¿Esto qué significa? De que, como literalmente es decir, el OH lo ha inducido al bromo que se aleje para entrar en acción en él. Y aquí ya aparece el OH está más cerca del carbono y el bromo está parcialmente ya está desalojado. Este es después del estado de transición. Y lógicamente al término aparecen los productos y como sustrato alejados del bromo y este lo OH adentro de la molécula. Entonces, esto lo verificamos aquí, ¿no? Reactivos, avance, estado de transición, después del estado de transición y aquí la formación de los productos. Más o menos esa es la secuencia de un diagrama de cómo transcurre la reacción química mediante ese inicio de la energía de activación. Bueno, aquí podemos evaluar mediante una reacción cualquiera hipotética, en unas condiciones determinadas la energía de activación de la reacción directa es 90, mientras que la energía de activación de la reacción inversa es 55. O sea, a mí me dan un valor energético ahí, ¿no? Entonces dice representar un diagrama tanto de la reacción directa como inversa. Luego, aquí adelantando un poco el tipo de reacción, si es exotérmica o endotérmica. Y adelantando también que el otro factor es la presencia de un catalizador. Este es el diagrama. En la base de la reacción, AB hasta C más D. Dice que la energía de activación llega aquí, acá se inicia. Y la reacción directa dice que el valor de la energía de activación es 90 kJ y la reacción inversa es 55. Entonces, esto se evalúa en términos de calor, ¿no? Delta de H. Significa, por ejemplo, que si nosotros decimos que la diferencia entre el 90 que es directa menos la inversa es mayor que 0, como 35 ahí, entonces concluimos que la reacción es endotérmica, la reacción directa. Y la otra sería al revés, ¿no? La reacción inversa sería exotérmica. Entonces, la reacción directa es eso, 90 menos 55. Esta diferencia hace de que la curva sea así, de esa manera, y si es positivo, como lo es ahí, entonces por el convenio decimos que la reacción es endotérmica. Ahora, adelantando ya aquí, ¿no? El otro factor, porque estamos viendo naturaleza de los reactivos, concentración de los reactivos, temperatura, y nos falta ver cómo afecta la velocidad cuando hay catalizadores. Bueno, ahí ya lo dice, ¿no?
la presencia de un catalizador baja la energía de activación, permitiendo que a mayor, dice que un mayor número de moléculas alcancen complejo activado y así aumente la velocidad de reacción. Entonces, matemáticamente, la cinética, ¿cómo se evalúa? ¿Cómo avanza en el tiempo? No es una recta, es una curva exponencial. Experimentalmente se ha determinado que por cada incremento de 10 grados centígrados, la velocidad se duplica y más o menos avanza así en esa curva. Es una curva exponencial y que lo da esta ecuación. Lógicamente, los artificios nos sirven para, a veces es difícil porque las soluciones pueden ser analíticas o gráficas de los ejemplos o de las cuestiones, ¿no? Pueden ser gráficas o analíticas. Si empezamos por las gráficas, es mucho más difícil evaluar un resultado a través de una curva. Entonces, el artificio recomienda que hay que linearizarlo. Es decir, esa curva lo podemos ejecutar a través de una línea recta mediante la ecuación de una recta. Y para hacer una ecuación de una recta, esa curva lo hacemos lineal aplicando logaritmos. Entonces ahí, ¿qué evaluamos? El inverso de la temperatura absoluta en las abscisas y en las ordenadas el logaritmo natural de la constante de velocidad. Entonces, la pendiente va a estar dada de la recta, me va a determinar los parámetros que aparecen ahí, porque esta es la ecuación de una recta. Esta es la variable independiente, que es la temperatura. Esta es una constante. Esta es la variable dependiente. Y aquí está este factor A, que va a depender del tipo de sustancia. Y esto lo podemos ayudar mediante la recta. En geometría analítica hay esas soluciones. Ustedes muy bien pueden aplicar eso. Y si no, analíticamente, mediante estas ecuaciones. ¿No? Analíticamente podemos evaluar cualquier variable ahí que nos pidan, por ejemplo, las constantes de velocidad, la energía de activación y las temperaturas. Y ahí hay algunos ejemplos sobre la energía de activación de manera simbólica para estos ejemplos. Por ejemplo, la descomposición del pentaóxido de nitrógeno en tetraóxido, y dice que la energía de activación por cada mol es de 6,6 por 10 a la menos 7 kilojoules por cada mol. Y para el caso de la formación del CO2, la segunda ecuación es eso, son ejemplos, ¿no? Y aquí tienen, digamos, gráficamente cómo evoluciona esta curva, ¿no? Siempre tiene que llegar a un estado de transición para que a partir de ahí se produzca la reacción y hasta llegar a los productos finales. Y a todos los pasos que se dan, ¿no? Ahí dice, por ejemplo, para cierta reacción, la constante de velocidad se duplica al aumentar la velocidad desde 260 grados Kelvin a 300. Calcular la energía de activación de la reacción y la constante de velocidad a 350 hacia 298 es 0,015 mol. Esa es la constante la constante de velocidad tiene esos valores a 298, que viene a ser 25 grados centígrados, ¿no? Entonces ahí, utilizando las ecuaciones, ahí están los valores de R, se utilizarán según el caso que sea necesario el valor de R. En este caso ahí hay que expresar el joule, grado Kelvin por mol. Y ahí tenemos, aplicando la ecuación de Arrhenius, decimos que dice que K1 a T1 a 260 Kelvin tiene un valor, y ese valor de K1 se duplica a K2 cuando la temperatura va de 260 a 300. Entonces reemplazamos ahí y tenemos la energía de activación, y es eso, ¿no? Reemplazamos, evaluamos, y lo que importa ahí sacar es el delta de el E sub A, 11,08 kilojoules por cada. Teniendo ese valor, podemos evaluar lo que nos pide. K1, 350, donde K1 es 0,015 mol, ahora a 298 es ese valor, y lo que está pidiendo es la constante a 350.
Nuevamente utilizamos la ecuación. Matemáticamente, bueno, ustedes ya saben bien el mecanismo del procedimiento cuando hay estos términos de los logaritmos, ¿no? Los logaritmos, ahí hay que darle la expresión primero exponencial antes de evaluar las variables que piden y tendríamos ahí ese valor. Quizás la forma más concluyente es que hay que interpretar el sentido de la constante. Miren, ahí nos dice que a 25 grados es 0,015 y a 350 es 0,03. Entonces eso nos hace la conclusión de que la constante aumenta cuando aumenta la temperatura. Es decir, ahí tiene una relación directa de la constante. Y la constante de velocidad justamente es el parámetro que me va a decir si la cinética, si la reacción de una sustancia tal o cual es rápida o no es rápida. Entonces, la cinética va a depender de quién, de la constante de velocidad. Y lógicamente esta constante está estrechamente relacionada con la temperatura. Entonces, digamos, la conclusión sería esa, ¿no? Los valores a 298, ¿y qué ocurre ese valor de la constante cuando va a 350? 350 grados Kelvin, más o menos, ¿cuánto es en grados centígrados? 100 grados, porque hay que incluir los 273, ¿no? ¿Cuántos grados centígrados es 350? Porque el convenio dice que hay que utilizar temperatura absoluta para el cálculo, porque el valor de R está en temperatura absoluta, sino que para el entendimiento, cuando esto tenga que tener que verse en los instrumentales de medida, lógicamente los termómetros no me dan en temperatura absoluta, sino en grados Celsius. Entonces, del 25 a 77, entonces más caliente la sustancia, la constante es esta, y por lo tanto a mayor temperatura la velocidad también aumenta. Y los catalizadores, es el otro factor. Dice, un catalizador es una sustancia que aumenta o disminuye la velocidad de una reacción, pero que no aparece en los productos. Los catalizadores, bueno, ustedes ya conocen bien su definición, también se le llama medios de reacción. Medios de reacción sirven para acelerar o retardar una reacción. Entonces, y por consiguiente, el catalizador hace que la energía de activación sea mayor o menor. Entonces ahí, por ejemplo, hay una regla, ¿no? Si la energía de activación con catalizador, dice, es menor que la energía de activación sin catalizador. O sea, el delta, el E sub A' es con catalizador. Y el delta sub A es sin catalizador. Entonces viene, la velocidad con catalizador es mucho mayor que cuando está sin catalizador. Y por lo tanto, cuando hay catalizador se necesita menos energía de activación. Es decir, menos gasto energético. Los catalizadores es importante la consideración. Y ahí tenemos la energía de activación disminuye y la constante aumenta. Entonces miren acá, si hay un catalizador, la energía de activación disminuye, la constante aumenta y por lo tanto la velocidad también aumenta. Y no ocurre cuando es gráficamente, lo vemos así, ¿ves? Reacción no catalizada, ¿sí? Se necesita mayor energía de activación para llegar al estado de transición que cuando se utiliza un catalizador. Ahora, hay catalizadores positivos que son los que aceleran y hay otros que son negativos, que también se le llaman inhibidores, que se requieren que sean lentas. Muy bien, entonces, por ejemplo, en términos alimentarios, se necesita más bien que una reacción sea catalíticamente retardada. Los alimentos, para que se eviten su cambio repentino, ¿no? Entonces, si se hace muy rápido, entonces se necesita más bien un inhibidor en eso. Pero en otros casos se necesita que las reacciones sean rápidas. Entonces, ahí tienen ustedes, miren, por ejemplo acá, ¿ven? La hidrogenación del yodo.
¿Cuánto se necesita para que esta reacción ocurra sin catalizador? Se necesita 180 kilojoules por cada mol. Y aún esto es una reacción lenta. La misma reacción con catalizador, se utiliza la tercera fase de energía para producir el yoduro de hidrógeno con catalizador, y es una reacción positiva. Y podemos señalar varios ejemplos, como les decía. Miren ahí. Estos ejemplos en verde son necesarios con el uso de catalizadores positivos. Por ejemplo, ahí, el dióxido de manganeso es un frecuente catalizador positivo en la descomposición del peróxido de hidrógeno. Entonces, una reacción química expresada está añadida a las condiciones, donde ahí dice, para poder tratar el peróxido, el agua oxigenada, para la descomposición en agua corriente y oxígeno, se necesita un catalizador como ese de ahí. Otro, el fierro se emplea como catalizador en el proceso Haber-Bosch para la obtención de amoníaco a partir de la reacción directa de hidrógeno y nitrógeno. En la industria, ¿cómo se obtiene el amoníaco? Hay muchos métodos del amoníaco que ustedes lo utilizan como una base fuerte que viene en recipientes, ¿no? de color ámbar, de 2,5 litros, de 5 litros, que es una base muy fuerte utilizada frecuentemente en los laboratorios. En la industria se obtiene, y digamos, es una vía poco usada de manera directa entre el hidrógeno y el nitrógeno, porque los catalizadores desafortunadamente son útiles, pero tienen un costo, y ese costo hace que las reacciones sean poco usuales en términos comerciales. Y generalmente, si ustedes recuerdan algo en química orgánica, la naturaleza de las sustancias orgánicas, por tener enlace covalente, casi no son espontáneas, no ocurren de manera espontánea, siempre necesitan catalizadores. Y como necesitan catalizadores para poder convertir en productos, estos catalizadores selectivos, que lo son así, selectivos, suelen ser caros. Por ejemplo, en la hidrogenación de aceites comestibles o cualquier tipo de aceite no comestible, la hidrogenación de aceites, la hidrogenación para romper enlaces dobles o triples que están en los aceites, se necesitan catalizadores selectivos como platino, níquel, paladio, y esos son elementos caros, pero es necesario, y hay que, la industria o los laboratorios apuestan por invertir porque necesitan tener productos que lo van a comercializar, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice ahí, ¿no? Para obtener el amoníaco vía directa por el hidrógeno y nitrógeno se necesita el fierro. El níquel, en la hidrogenación de aceite, como les decía ahí, ¿no? Para obtener un tipo de mantequilla. Y viceversa. Ahora, mire, aquí en la parte del metabolismo, hablemos del metabolismo humano. Ustedes saben, no, si conocen la sierra, tienen la sensación de que en la sierra la temperatura siempre baja, hay frío. Y el metabolismo, la alimentación, es más lento que en la costa y tiene que ver con la temperatura. Entonces, por ejemplo, si uno consume hidratos de carbono, grasas, hay que tener mucho cuidado, porque si no se metabolizan, puede haber trastornos de digestión y hasta la muerte. Por eso es que se recomienda, cuando se va a la sierra, utilizar enzimas que sustituyen al aparato digestivo que produce naturalmente las enzimas. Pero lógicamente estas enzimas se van deteriorando en el tiempo, en el metabolismo, a medida que uno avanza con la edad. Hay mucho más fluidez en cuanto a la producción de enzimas digestivas en los jóvenes, pero la temperatura es una variable importante. Entonces, dice ahí,
segregada por el cuerpo de los seres vivos, cumplen un rol catalítico importante, aceleran los procesos vitales que de ocurrir por su cuenta requerirían temperaturas a menudo incompatibles con la vida. Si ustedes traducen ese término, ¿qué significa? De que si nosotros no utilizamos enzimas en la digestión, estamos en la sierra, temperaturas que están casi llegando a cero, se detiene el proceso metabólico, y las grasas sobre todo, se vuelven no digeribles. Ahora, ¿cómo podemos acelerar eso? Que el cuerpo se caliente, pero al calentarlo, para que se metabolice, tiene que ser mayor que la temperatura corporal. ¿Cuánto es la temperatura corporal? 36, digamos 40, estamos en fiebre, ¿sí o no? 50, eso se refiere a incompatible con la vida. Para que haya un metabolismo natural, tendríamos que calentar el cuerpo, el sistema digestivo, a esas temperaturas. Y nos estamos con fiebre y nos estamos muriendo. Entonces, las enzimas son las que ayudan a eso, como catalizadores para que un metabolismo ocurra de manera normal y sea un sustituto de la temperatura. Digamos, aquí a 25 grados que estamos, casi no cambia esta temperatura, aquí no hay problema. En la costa normalmente, pero claro, en épocas de frío, como estamos ya, es un poco más lenta la digestión. Ahora, por otro lado, viene otro rubro de los catalizadores negativos o inhibidores. Miren ahí, por ejemplo, el clorato de potasio es un inhibidor empleado para procesos de fogonada, de recubierta, para evitar la corrosión de los metales, que recurre el acero de magnetita, el acero que se al carbón, ¿no? Se fierro al carbón, para retardar o impedir la corrosión. Ahora, miren, aquí hay otro que afortunadamente ahora ya está en desuso, pero seguramente en algunos escenarios todavía están. Lo que ocurre es lo siguiente: estamos en la era donde hay sustitución, ¿no?, de los catalizadores, que son sustancias químicas, por los llamados biocatalizadores, que son enzimas, que son bacterias, que hacen las veces. Y por eso hay una rama del conocimiento que se llama la biotecnología, o justamente que es el estudio de la actividad de los seres vivos en sus condiciones micro, o sea, de los microorganismos. Entonces, por ejemplo, acá hay un ejemplo de este plomo tetraetilo. La gasolina, que es un hidrocarburo, es una mezcla de hidrocarburos, anteriormente utilizaba este compuesto de plomo tetraetilo, que es un compuesto, como antidetonante, y para moderar el golpeteo de los vehículos cuando se combustionan, de los motores de combustión interna. Pero con el tiempo, cuando ya los motores envejecen, los vehículos por consiguiente, los tubos de escape exhalan, o sea, expulsan vestigios de este inhibidor, o expulsaban. Y el problema es que el plomo, en concentraciones ya significativas, es cancerígeno. Entonces la industria ha buscado sustitutos para evitar este problema. Inclusive ahora se habla de la gasolina ecológica, los biocatalizadores. Entonces ahora la gasolina ya no tiene este plomo tetraetilo. Pero en su momento el problema es el siguiente: que los biocatalizadores, si bien es cierto, tienen un plus de orden sanitario, pero son menos eficientes que los químicos. Es decir, la capacidad antidetonante de un biocatalizador es menor, va a ser siempre menor que este. Es como ahora ustedes escuchan hablar de los biocombustibles, ¿no? Se está tratando de buscar el sustituto de todos los derivados del petróleo, que hoy en día los diseños de las máquinas en el mundo todavía se han diseñado en base a consumir derivados del petróleo. Y por eso existe la guerra del petróleo, ¿no?, en el mundo. La guerra del petróleo se le considera como el oro negro al petróleo, porque la guerra del petróleo es que tiene tantos derivados, hay hasta alimentos, vestimenta derivada del petróleo. Y qué decir en el movimiento de máquinas, ¿no?
Entonces, se habla de los biocatalizadores, de los biocombustibles, pero el poder de combustión energético de los biocombustibles, la gasolina prácticamente, el derivado del petróleo son insustituibles hasta ahora. El calor energético de un biocombustible no lo iguala del derivado del petróleo. Ahí tienen esto, ¿no? El ácido cítrico, por ejemplo, el de limón, ¿no? Dice, y otros frutos cítricos permiten retardar el proceso de oxidación de la materia orgánica. Entonces, miren, este bloque, sobre todo en la parte de la salud, de los alimentos, es útil que retarden la actividad, mientras que en la parte de arriba son útiles los que aceleren la actividad. Hay otro, el ácido sórbico, por ejemplo. Es un conservante natural empleado en la industria alimenticia para retardar la descomposición de los alimentos, ¿no? Esto es con frecuencia, se utiliza, por ejemplo, en los grandes establecimientos. Hay alimentos que están reutilizados y con sus conservantes para darle más vida útil, más tiempo de vida útil. Pero todo tiene sus pros y sus contras. Es cierto, esa famosa comida chatarra que ustedes consumen. Ahora, son comidas rápidas, pero el hecho de tener un alto tiempo de vida útil se le ha quitado su poder alimenticio, su poder proteico. Ese es el problema. No hay nada mejor que las sustancias naturales, chicos. No hay nada mejor que eso. Volvemos a la madre naturaleza a consumir lo que produce la tierra. Eso es lo importante. Yo quisiera de que ustedes tomen conciencia de eso. Estamos en una cuestión galopante de la tecnología, del avance, todo, ¿no? Pero siempre hay nostalgia de decir que todo tiempo pasado fue mejor. Entonces, y podemos seguir hablando de eso. Y ahí tienen ustedes para leer la casita. Ahora miren, aquí en la industria, los catalizadores, ¿en dónde son aplicables? Existen dos tipos de catalizadores, los homogéneos y heterogéneos. Los homogéneos, aquellos que se encuentran en la misma fase o estado que las sustancias reactivas. Es decir, los homogéneos son aquellos catalizadores que están en el mismo estado físico que las sustancias que van a reaccionar. Y los heterogéneos son cuando se encuentran en estado físico diferente a las sustancias que reaccionan. Por ejemplo, los primeros, mira acá. El propileno es un alqueno hidrocarburo no saturado para producir espumas de poliuretano, poliésteres, que son polímeros, molécula grande, macromolécula. Para que esto se polimerice y se obtenga este producto y su uso, se necesita este catalizador que es un complejo de molibdeno 6. Es decir, si este es un gas, este debe estar en el mismo estado físico y es homogéneo. Y por acá podemos ver otro, una olefina, por ejemplo, que actúa con el monóxido del hidrógeno y compuestos de rodio y fósforo en la misma fase como plastificantes y lubricantes. Y también hay otro rubro de que corresponde a los heterogéneos, ¿no? Por ejemplo, este es el catalizador en estado sólido y el etileno. Para la polimerización del etileno con el oxígeno y obtener este etilenglicol, que es un lubricante, y el poliéster, que son unos plásticos, este es el monómero, es decir, a partir de acá, primero se produce este óxido y con el catalizador esto se multiplica N veces si se obtiene esto de acá. Y así, ¿no? Entonces, digamos que los catalizadores son importantes para uso, tanto para las cuestiones biológicas como para el proceso industrial. Y hablando del proceso biológico, por ejemplo, la hidrólisis. Ustedes saben que cuando uno consume carbohidratos, generalmente se recomienda que el proceso metabólico sea ayudado por los llamados glicéridos. Los glicéridos, que son las grasas, y químicamente son los ésteres. Entonces, si uno consume grasas, los glicéridos, que es un conjunto depende de la cadena carbonada, entonces
el proceso digestivo se llama la esterificación. Y la esterificación es más conveniente en el organismo mediante las soluciones acuosas, porque el cuerpo humano está compuesto el 80% de agua. Entonces, en la esterificación se produce un proceso de hidrólisis, de esterificación mediante la hidrólisis. Y lógicamente los vehículos de hidrólisis son catalíticos por las enzimas, por las secreciones de las glándulas que producen los medios de reacción, que son de medio ácido, hidrólisis ácida. Entonces, este es el proceso. Por ejemplo, el paso 1, un éster se hidroliza y produce una reacción intermedia, y este es un precursor. Un precursor es un reactivo en tránsito, es un precursor. Y este precursor vuelve a reaccionar con el agua y aquí se produce, digamos, la cinética está en este orden, ¿no? Este es rápido, este es lento, hasta llegar a un proceso completo. Digamos, el proceso metabólico es eso. Ahí dice, por ejemplo, existen catalizadores biológicos naturales necesarios para que las células funcionen eficazmente, llamadas enzimas. Las enzimas son proteínas que actúan como catalizadores en los procesos bioquímicos de los organismos vivos, como la fotosíntesis, la glicólisis y la respiración, el crecimiento, la reproducción, el aprovechamiento de los alimentos como combustible, etc. Entonces, en el proceso de la alimentación, del metabolismo, existe la acción enzimática como catalizador, y se le considera como biocatalizadora porque son, digamos, sustancias o medios de reacción para la vida. Ahora, no solamente son sustancias que se consideran como medios de reacción, también son agentes externos. El problema, por ejemplo, de la fotosíntesis. La fotosíntesis necesita un medio de reacción, por eso les decía, llamémoslo así literalmente catalizadores, porque estrictamente hablando, catalizador se refiere a sustancias materiales. Pero cuando yo hablo medios de reacción, estoy hablando en general. Sustancias materiales y no materiales. Entonces, la fotosíntesis, por ejemplo, se realiza sin un medio material que se considere como catalizador. Pero sí tiene que haber un agente. Ese agente es la radiación ultravioleta. En la fotosíntesis, por ejemplo, ¿qué cosa es? Transformar los azúcares de las plantas en CO2 y oxígeno molecular. Por eso se dice que una ciudad, desde el punto de vista ambiental, se dice que una ciudad debe tener una nutrida arborización. Una nutrida arborización. ¿Qué significa? Las hojas de las plantas realizan la acción fotosintética. Desdoblan el azúcar de las hojas mediante el agua que circula por los tallos hacia arriba, atrapa el CO2. Bueno, son reacciones reversibles, es un proceso, es un ciclo, pero básicamente purifica el ambiente, se dice ahí. La purificación del ambiente significa de que se provee de oxígeno molecular que necesitamos para la respiración. Solo es posible la fotosíntesis en presencia de radiación ultravioleta. No necesariamente que nosotros, la parte visible del sol que observamos, que es la parte visible del espectro, es la parte visible, que es lo que el ojo humano está diseñado para ver una parte nada más. Hay parte que ustedes no lo ven, y nadie lo ve, el humano, hablando del humano, porque hay animales que sí lo observan, la radiación ultravioleta y la radiación infrarroja, y hay muchas más radiaciones hacia adelante y hacia atrás. Todo ese conjunto es el espectro, y eso está en la radiación solar. Entonces, si no hay radiación ultravioleta, no hay fotosíntesis. Claro, eso es desde el punto de vista ambiental, que lo vamos a ver más adelante, lo que se refiere a evaluación de impactos. Es beneficioso, es un impacto positivo, porque tener plantas, hojas, desdoblar los azúcares para producir oxígeno, purifica el ambiente. Muy bien. Pero por otro lado, esa radiación, al mismo tiempo que
produce impactos positivos, también produce impactos negativos, como el caso de acá, la capa de ozono. Ustedes escuchan hablar de la capa de ozono, que cada vez se está debilitando. La capa de ozono es como una membrana permeable, que regula el ingreso de radiación hacia la Tierra. Y se dice pues de que hay lugares donde ya esa membrana está hueca. Entonces miren, cuando el ozono, por las reacciones ultravioletas, se desdobla y produce oxígeno molecular y oxígeno naciente. Este se llama oxígeno atómico o naciente. El problema no es este, porque este de acá, correcto, si hay ozono, oxígeno, es beneficioso. El problema es este. Este es un radical libre que no está quieto. Dice, para regular las reacciones mantiene el ozono en la estratosfera y con un nivel de ozono suficiente para absorber toda la radiación ultravioleta que llega a la atmósfera de la Tierra. Entonces, miren, afortunadamente estas son reacciones reversibles, pero para que sea reversible, volver a obtener otra vez ozono, se necesita que esto de aquí esté ausente. Es decir, ya no haya radiación ultravioleta. Entonces el ozono se rompe y se obtiene esto. Entonces esa membrana deja de ser como tal, es decir, deja de ser ozono y ahora está hueco con oxígeno, y el problema es que la radiación ingresa en forma desmedida ya. Entonces ahí viene lo que se llama el sobrecalentamiento de la Tierra. Y ese es el problema de lo llamado efecto invernadero que tenemos, ¿no? El efecto invernadero es el sobrecalentamiento donde impacta sobre diferentes factores del medio ambiente. Factor social, que son los humanos, factor biótico, que es la vida, y factor no biótico, que son los inertes, y da lugar pues, a una serie de trastornos, desequilibrios en el planeta, lo que está ocurriendo hoy en día. Entonces, ahora, ese es por la acción de la radiación ultravioleta, pero hay otros que se llaman gases de efecto invernadero que también perjudican, ya en este caso actúan como catalizadores materiales. Por ejemplo, la capa de ozono también se ve afectada, por ejemplo, por la presencia de los gases de nitrógeno, consecuente de la actividad industrial, caso de las pesqueras, por ejemplo, aquí en Chimbote, del CO2 y el SO2, de Siderperú, la metalurgia. Esos gases en la atmósfera son contaminantes y producen desequilibrios en la atmósfera mediante que llegan hasta la capa de ozono. Entonces, tenemos esos ejemplos ahí, ¿no? Ahora, viene otra sustancia, por ejemplo, que se llaman los clorofluorocarbonos, o también se le llaman freones, que son utilizados ahí para la fabricación, por ejemplo, de la policromía de luces que se tienen, ¿no? Los fluorescentes. Entonces, por ejemplo, aquí hay este que se llama freón 12. Este es un componente de un fluorescente. Entonces, aquí, por ejemplo, hay una reacción, pero este ya no es una reacción radiactiva, sino es una reacción térmica. Otro agente medio de reacción que no es material es la temperatura. La temperatura. Y también la presión. Lógicamente la presión tiene poca influencia en medio sólido y en el líquido. Más tiene un efecto en la parte gaseosa. Entonces, aquí por ejemplo, ¿qué sucede cuando se rompe un fluorescente? El fluorescente está sometido, este es un gas, está sometido a alta presión. Se rompe, se libera esto. Y aquí el cloro es tóxico. Si como molécula, como cloro gaseoso, que es molecular, es tóxico, imagínense que sea como cloro con radical libre, cloro naciente. Los cloros nacientes, oxígeno o átomos nacientes en estado gaseoso, son aquellos que buscan enlazarse con alguien. Buscan un vehículo para poder adaptarse ahí. Y si el ser humano se adapta dentro del causa daños. Entonces el problema es evitar estos radicales libres. Entonces ahí, por ejemplo,
la radiación ultravioleta forma estos radicales libres, aquí se une el electrón ahí, y este cloro va al ozono, forma un compuesto. Otra vez aquí el oxígeno es saludable, pero no este. Este es el óxido de cloro y encima es un radical. Entonces, más o menos que tenga un juicio crítico sobre esto de los catalizadores como factor que interviene en la cinética. Lógicamente, todas estas reacciones ocurren en el tiempo. En el tiempo y con concentraciones. Concentraciones que van, por eso es que en la naturaleza, para la sobrevivencia, se exigen los límites máximos permisibles que garanticen la vida. Por ejemplo, hablando de gases tóxicos, por ejemplo el CO2, dice que el CO2 no debe pasar de 330 partes por millón en volumen, que vimos a eso al comienzo, en la naturaleza. Porque sobre esa concentración ya es nocivo y dañino. Entonces, y así, ¿no? Para una serie de sustancias existen los límites máximos permisibles y están dados en tablas o en glosarios donde establecen bajo la jurisdicción de una ley. Y ahora sí vamos a ver esto, la ley de velocidad de reacción. Teóricamente, así se expresa. Dice, la velocidad de una reacción en cada instante es proporcional a la concentración de los reactivos, con cada concentración elevada a una potencia igual al número de moléculas de cada especie que participa en el proceso. Vamos a darle unos ejemplos de manera genérica, pero vamos a ir apuntando realmente lo que nos dice la experiencia. Por ejemplo, ahí hay 5 reacciones. Un reactivo A, productos. Esta es la expresión de su ecuación de velocidad. 2 veces ese mismo reactivo a productos, esta es su expresión de velocidad. Y como lo dice ahí, la ley se expresa a través de la concentración elevada a un exponente que está indicando el coeficiente. Por ejemplo, acá, para 2 reactivos, esta es la expresión de velocidad, la constante por el producto de la concentración de A y B. Ahí, para el caso de A más 2B, esta es la expresión de velocidad. Y ahí tienen, ¿no? Concentración del componente A, K es una constante de velocidad, signos negativos que indica A y B desaparecen. Muy bien. En adelante vamos a ver de que estos exponentes representan el orden de velocidad, el orden de reacción, pero veamos primero ahí. Como ustedes pueden ver ahí, la ley de velocidad expresa la relación de velocidad de una reacción con la constante de velocidad y la concentración de los reactivos elevado a alguna potencia. Así es esto. Visto de otro modo ya. Una consideración teórica y una consideración más real aquí. Esta es una reacción general. Dice que la ley de velocidad será igual a K expresado por la concentración de A elevada al exponente X y elevada al exponente Y. Mas no se indica el coeficiente, porque en términos reales algunas reacciones sí cumplen esa condición de que la concentración se eleva al exponente tal como indica el coeficiente, pero en otras no. Y por lo tanto vamos a ir haciendo la distinción acá. Como que ahí este joven dice ahí, ojo, tengan en cuenta lo siguiente. Y aquí empezamos a señalar, decía que el exponente indica el orden de la reacción. Dice, el orden la reacción es de orden X en A. La reacción es de orden Y en B. La reacción es de orden X más Y global. Las leyes de la velocidad siempre se determinan experimentalmente. Para que uno diga de que el exponente sí es válido, tiene que hacerlo experimentalmente. Y ahí está. El orden de la reacción siempre se define en términos de las concentraciones de los reactivos, no de los productos. El orden de un reactivo no está relacionado con el coeficiente estequiométrico, ojo acá, del reactivo en la ecuación química balanceada. Es decir, no necesariamente, como lo dice teóricamente antes, de que
este exponente esté relacionado con el coeficiente. Sí, puede estar en una potencia, pero tenemos que evaluar experimentalmente cuánto vale X o cuánto vale Y. Y qué mejor que un ejemplo. Y los ejemplos son experimentales. Miren acá. Estos son resultados de una experiencia, donde se va a hacer reaccionar el flúor con el óxido de cloro para obtener este otro reactivo. Entonces acá se hacen 3 ensayos, tomando en el ensayo 1 y 2 la misma concentración del reactivo A y con distintas concentraciones del reactivo B. Y acá se tiene la velocidad. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se toma muestras, soluciones de estos reactivos, por eso ahí lo dice polaridad, y un cronómetro. En el cronómetro se va evaluando en el tiempo y se van obteniendo estos resultados aplicando la ecuación de velocidad. Entonces miren acá. Manteniendo constante este reactivo, la concentración, resulta que en el otro se duplica. Y también acá se multiplica, esto acá aparece por 4 veces se duplica la velocidad. Ese es el resultado experimental. Entonces, de ahí se va deduciendo cuánto, mira, esto se mantiene constante y se duplica esto, reactivo A, B, y este es el producto. Entonces, esta relación hace de que yo pueda evaluar el valor de X. Entonces ahí encontramos que X es 1 y también hace de que podamos encontrar el valor de Y. Solo así podemos decir que la reacción es de primer orden respecto al flúor y respecto al ClO2. Y así se pueden hacer experimentos para encontrar el orden de reacción. Como ustedes pueden ver acá, miren, la reacción balanceada es esta. Nada tiene que ver los coeficientes. Las evaluaciones son experimentales, por eso dice ahí, el orden de una reacción siempre se determina experimentalmente. Como este es un poco fastidioso y toma tiempo para hacerlo, pero no es que sea difícil, sino hay que tomar tiempo, hay que tener paciencia en un laboratorio para poder determinar la cinética y el orden de reacción sobre todo. Entonces, la ciencia tiene pues, sus bemoles, tiene sus, digamos, sus alternancias, ¿no? Se crearon los programas, los softwares. Hoy en día se manejan programas para determinar órdenes de reacción. Solamente se ingresa, se determinan las concentraciones en un laboratorio y se ingresan al programa los datos de concentraciones y se determinan el orden de una reacción por computadora. Bueno, y el programa que es útil ahora, entre muchas otras cosas, es ustedes seguramente han estudiado o deben estudiarlo, es el MATLAB. Yo estoy trabajando en caracterización cinética, pero de residuos. O sea, yo me he dedicado a la cuestión ambiental de residuos. Y utilizando un programa, porque los temas ambientales, imagínense ustedes chicos, un residuo tiene una cantidad de componentes, ¿sí o no? Es multicomponente. Entonces, determinar, en efecto, si son multicomponentes, en un agua residual, por ejemplo, o residuo sólido, se verifica una cantidad muy grande de reacciones químicas. Entonces se tendría que determinar orden de reacción individuales. Y eso es muy tedioso. Por eso dice que en temas ambientales, los órdenes de reacciones son variables. Hay reacciones de primer orden, de segundo orden, de primer y segundo. Como es variable, entonces la única recomendación para poder agilizar un trabajo es mediante un programa computacional. Y ahí uno puede determinar el orden de reacción. Yo en la siguiente clase, antes de continuar, ya en la otra unidad, les voy a traer un trabajo que hice sobre caracterización cinética de un agua residual mediante el uso de un programa para determinar el orden de reacción. Y lógicamente en los programas generalmente mucho ayuda si ingresa la información y uno le da lectura en forma gráfica y ayuda muchísimo. Entonces, vean ustedes, miren acá hay otro ejemplo, ¿no? En el laboratorio se tiene que hacer esto,
Bueno, ahí dice expresar la velocidad para la reacción siguiente, o sea, repitiendo que ustedes se adecúen, tengan el hábito de expresar la cinética en términos de incrementos. Ahí, ¿no? Como pueden ver ahí, si hay coeficientes hay que expresar la cinética ahí, que no tiene nada que ver con el orden, solamente la expresión de velocidad. Y aquí hay otra, la ley de velocidad, por ejemplo, igual, ¿no? Este es un experimento, miren, acá hay un bisulfito con una solución de yodo medio acuoso para obtener eso, y aquí otra vez 3 ensayos. Se mantiene constante en 2 ensayos, uno de ellos, y aquí se observa la necesidad para obtener esto. Miren, aquí se reduce a la mitad, y aquí cuando se mantiene constante ahora en el ensayo 2 y 3 de este reactivo, pasa esto. Y ahí con eso se deduce los valores de X para determinar la ecuación el orden de la reacción química. Entonces ahí tienen que en ese experimento, bueno, ahora ya, ¿qué nos piden? ¿No? Nos piden el valor de la constante, y se puede deducir que la constante de velocidad es esta. Conociendo el orden con el experimento se puede determinar la constante de velocidad. Y vamos a empezar con esto, la descripción del orden de reacción. ¿Qué cosa es el orden de una reacción química? Depende de la concentración de las sustancias que participan en la reacción y se expresa como la suma de todos los exponentes que se encuentran elevados de la ecuación de velocidad. En efecto, el orden de reacción química está expresado por el exponente, pero no que sea necesariamente el coeficiente de la reacción. Entonces, el exponente sí, pero habrá que ver cómo se determina ese exponente. Por eso que aquí, miren, esta es la reacción, el orden de la ecuación de velocidad se expresa así, ¿no? Que el orden de la ecuación de velocidad de toda esta reacción dice que, en efecto, la velocidad de una reacción química siempre estará expresado en función de los reactivos. Y por consiguiente el orden de reacción también, que van a estar estos exponentes. Por ejemplo, esa ecuación se lee así: es de orden n en reactivo A, de orden n en B, y es de orden n más n global, n más n de los dos reactivos. Y empezamos. De orden 0. Dice que la reacción de orden 0 es que la derivada de la concentración respecto al tiempo es igual a la constante. Y si integramos eso, es decir, como esa derivada expresa una curva, entonces lo linealizamos y va a estar dado que A es igual a K más una constante que va a depender de la sustancia, y analíticamente lo expresamos ahí. Y esta es la gráfica, ¿no? El tiempo, la concentración, logaritmo de la concentración inicial, y la pendiente me va a dar la constante. La reacción de primer orden se define cuando la velocidad es directamente proporcional a la concentración. Es decir, esto es de primer orden, está dado por la constante y la concentración del reactivo. Entonces, si integramos esa reacción, entonces lo hacemos lineal y podemos expresarlo en términos de logaritmos naturales o logaritmos decimales, y tendríamos esa expresión, y esta es la gráfica. Entonces, en la abscisa está el tiempo y el logaritmo de la concentración está en las ordenadas, y la pendiente va a ser, si es logaritmo decimal, va a ser 0,43K1, y esta es la manera como determinar gráficamente la constante, y conociendo la constante y la concentración podemos saber la velocidad y el orden. Y mucho se maneja lo que se llama la velocidad media. En la práctica hay reactivos que son llamados sustancias radiactivas, que emiten radiaciones espontáneas, y sobre eso, y al emitir emisiones radiactivas en forma espontánea, eso se hace en el tiempo. Unos lo hacen rápido, otros son muy lentos. Por ejemplo, al plomo se le considera un elemento radiactivo que emite radiaciones. ¿Y cuáles son esas radiaciones? Las que son severas, lógicamente, en el ambiente: los rayos alfa, gamma y beta. Esas radiaciones generalmente son severas porque ingresan al ser vivo y ocasionan trastornos. Por lo tanto, si son espontáneas las radiaciones, significa que se va gastando.
Entonces se considera que en el tiempo, cuando se gasta la mitad, se dice que es vida media. Vida media. Entonces estará dado por la concentración inicial de un reactivo y al final debe ser la mitad de ese inicial, y eso en función de la reacción de primer orden se tiene que, para determinar el tiempo mitad o el tiempo de vida media, va a ser igual a esta expresión. Basta con conocer la constante y sabemos el tiempo de vida media. Por ejemplo, ahí dice, ¿no? Dice la reacción 2A igual B es de primer orden. Sin A con una constante de velocidad, esto, a 80 grados centígrados. ¿Cuánto tiempo tomará A en disminuir de 0,88 a 0,14? Entonces va de una concentración a otra. Simplemente utilizamos la ecuación y determinamos el tiempo y vamos a obtener que es 66 segundos. Y aquí pregunta de la vida media. Y ahí está. La vida media se le escribe así: es el tiempo requerido para que la concentración de un reactivo disminuya a la mitad de su concentración inicial. Y ahí tienen ustedes cómo evaluar la vida media aplicando la ecuación anterior de vida media, y tenemos que miren acá, por ejemplo, la forma de interpretarlo. Si un reactivo que tiene esa constante de velocidad, ¿cuánto tiempo va a pasar para que una constante de concentración, cualquier concentración, se reduzca a la mitad? Tenemos que la vida media va a ser en 20 minutos. Y un ejemplo práctico es, por ejemplo, cuando un paciente ingiere una cápsula o una pastilla. Dice, para que haga efecto tiene que pasar un tiempo, ¿sí o no?, dentro del organismo. Entonces, los diagnósticos a veces dicen que se necesita que el paciente tenga un efecto en el tiempo, pero que no se consuma toda la... Por eso hay una dosis de consumo. Una dosis de consumo. Y eso está prescrito ahí en los rótulos de los frasquitos que vienen en la medicina. Esa dosis está señalada en función de su actividad en cinética en el tiempo dentro del organismo. Tiene mucho que ver la vida media. Entonces, si un fabricante fabrica con una alta concentración, entonces al paciente se le recomienda que la dosis no vaya más de unos cuantos microgramos o miligramos, porque de ser mayor, entonces puede haber efectos que pueden perjudicar al organismo. Entonces eso tiene que ver con la vida media de una sustancia en el organismo, en términos de lo que se llama ahí de cinética. Bueno, aquí están vidas medias es decir, cómo va cambiando la concentración en términos de vidas medias, cuando estas se van duplicando, se van triplicando y van, por ejemplo, ¿qué pasa con si n es 2, 1, si n es 2, y si n es 3, si n es 4? Es decir, cómo cambia la concentración cuando las vidas medias van aumentando en esa proporción. Es decir, la vida media es exponencial y va cambiando así en ese término. Más o menos eso es lo que significa la vida media del consumo de un reactivo en producto en términos del tiempo, del gasto. Si se gasta en un tiempo 1, en un tiempo 2, pueden ser minutos, horas, segundos, cómo va cambiando la concentración. Y las otras lecciones son de segundo orden. Se define cuando la velocidad es proporcional al cuadrado de la concentración. Este es de segundo orden. Entonces, primer orden, concentración exponente 1. Orden 0, concentración exponente 0. Y segundo orden, concentración exponente 2. Eso no significa que esto necesariamente, lo vuelvo a repetir, sea un coeficiente de la lesión. Eso tiene que evaluarse del modo que hemos estado viendo ahí, experimentalmente. Entonces, pero se dice que una lesión es de segundo orden cuando se expresa así, ¿no?
otra vez extrayendo logaritmos, vamos a tener ahí que la reacción de segundo orden se expresa la constante y la concentración elevada al exponente 2. Entonces ahí integrando esta ecuación tenemos esto y analíticamente tendríamos que la expresión de las concentraciones en términos de constante de velocidad sería esa, y también tiene su constante de velocidad de la vida media, sería esa expresión de ahí. Y gráficamente puede evaluarse así. Aquí hay un resumen. Básicamente, de la mayoría de reacciones van de 0 hasta segundo orden, con excepción de las sustancias en medios residuales, donde ahí es multicomponente. Entonces ahí es muy tedioso hacerlo. Eso no significa que no se puede hacer, se puede hacer, pero hay que hacerlo en forma separada para ver que si hay una de primer orden, de segundo orden, de orden 0, y el conjunto dice pues que en temas ambientales las reacciones son de orden variable, y por lo tanto la recomendación es hacerlo mediante programas y en computadora. Siguiendo con esto que estamos viendo, entonces aquí tenemos por ejemplo esto que dice: en cada una de las siguientes reacciones determine el orden de reacción con respecto a cada reactivo y el orden total de la ley de velocidad proporcional. Entonces aquí tiene una reacción, justamente es para justificar lo que se viene diciendo. Miren ahí, por ejemplo, la expresión de velocidad de esta reacción es esta, donde si hablamos del hidrógeno tendríamos que expresarlo al exponente 6, pero este es de segundo orden, visto experimentalmente. Respecto al bromo, es de primer orden y no de quinto como dice su coeficiente. Esta es una ecuación balanceada. Para la segunda reacción, miren, acá, en efecto acá, es de segundo orden, pero no por el coeficiente, sino porque experimentalmente así se ha determinado para el monóxido. Y es de primer orden respecto al hidrógeno. Entonces, esos son ejemplos que señalan el orden de una reacción química, no en función de coeficientes. Y ahí lo dice literalmente, no es de una reacción como lo estaba señalando yo. Ahí dice, por ejemplo, determinada la reacción esta, la ley de velocidad de esta reacción es esa, ¿no? Examine la formación. Aquí, determinación de los órdenes de reacción mediante experimentos. Entonces, lógicamente, vimos un ejemplo antes, cómo determinar el orden de una reacción mediante un juego de experiencias de laboratorio y llegar a una cuestión concluyente para determinar los exponentes. Pero aquí está más examinado esto y vamos a ver que esto le va a servir de manera útil mediante las aproximaciones matemáticas. Miren, por ejemplo, ahí dice: dada la reacción de oxígeno con el monóxido de nitrógeno, para obtener esto, la ley de velocidad para esta reacción en términos generales es esa. Dice que la velocidad es igual a K por la concentración de oxígeno al exponente M y similar la concentración del NO al exponente M. Examine la información y determine el orden de reacción. Dice: para encontrar los órdenes de reacción correremos una serie de experimentos, cada uno con una serie de concentraciones de reactivos diferentes, y determinaremos las velocidades de reacciones iniciales. Entonces, aquí se ha hecho 5 experimentos. Se ha tomado concentraciones del reactivo inicial y del otro también, de los dos reactivos. Y estas son las concentraciones que se han tomado. Y en cada uno de estos experimentos se han obtenido estas velocidades. Entonces aquí, por ejemplo, para el experimento 1 se toma esta concentración, para el oxígeno, esta es para el NO, y el producto de las concentraciones para la velocidad es esto. Y así, son 5. Si ustedes miran bien ahí, aquí se toma 1,10, luego se duplica a esta concentración y aquí se mantiene constante la concentración del NO. Ahora podemos tomar, por ejemplo, el del ensayo 4,
Y en el ensayo 5, la misma cosa es constante, y ahora vemos qué ocurre con el NO. Aquí es 2 y aquí es otro valor. Entonces, aquí es 1.30 y aquí es 1.30. Entonces, con esos valores de variables y constantes, evaluamos. Y decimos a él, dice, utilicemos los datos de los experimentos 1 y 2 para calcular los valores de los coeficientes M para la ecuación de velocidad. Entonces dice ahí, la concentración de oxígeno cambia para estos dos experimentos, pero el NO es el mismo y la constante K es la misma. Lógicamente las constantes son constantes, no cambian y se anulan. Entonces, ¿qué dice ahí? Se compara la velocidad del experimento 2 con la del 1 y sus correspondientes concentraciones del oxígeno a la M en el ensayo 1 y al ensayo 2 y al ensayo 1. Esto de acá lo expresamos como este, que es lo mismo. Y ahora vamos a los valores numéricos. Tomamos el valor de la velocidad 2 y la velocidad 1 y consecuentemente también los valores de la concentración del oxígeno en 2 y en 1 a la M. El cociente de esto es esto. Y el cociente de esto de acá es esto. Este es semejante a 2. En matemáticas, la misma base. Si este de acá es la misma base. Este es el exponente. M, ¿cuánto es el valor de M acá? Repito, este es el cociente de estos dos, es 1.99. Y esta expresión de acá, de los resultados experimentales de estos dos ensayos, es esto. Entonces acá, cuando usted tiene una ecuación matemática, ecuación exponencial, ¿sí o no? De la misma base, los exponentes son iguales, ¿sí o no? Entonces, este es semejante a 2, será a la 1 y este es a la M. Entonces aquí M es igual a 1. Y ahí decimos de que M es igual a 1, por lo tanto, concluimos que la reacción respecto al oxígeno es de primer orden. Ahora, relacionamos, tomando los ensayos similares, el análisis para el segundo reactivo. Ahora vamos a relacionar no el ensayo 1 y 2, sino el 3 y el 1, para que tengan idea por qué el 3 y el 1. Porque en matemáticas nos va a ayudar esto, mira. El 3 y el 1 dice para este caso de acá. El 3 y el 1. El 1 es 1.30 y el 3 es 2.60, es el doble acá, ¿no? Para este de acá, para el NO. Y en el oxígeno el 1 es 1.10 y se vuelve a repetir 1.10 en el tercer ensayo. Por lo tanto, eso hace de que aquí, para el segundo, ahora relacionamos el ensayo 3 y la correspondiente velocidad y el ensayo 1 y su correspondiente velocidad, que es un dato experimental que está ahí, para N. Igualmente, reemplazamos ahí. Al sustituir los valores de la tabla, obtenemos lo siguiente. La velocidad 3 es esto que está ahí en los datos. Y la velocidad 1 es el mismo que usamos antes también, ¿no? Y en el caso del monóxido, el ensayo 3 es este valor y el ensayo 1 es este. Otra vez ahora. Al dividir esto entre esto va a ser 2. Y esto entre esto va a ser 3.99. Esto lo pueden verificar ustedes con su calculadora. Y ahora, este 3.99 es como 4, ¿sí o no? Es decir, 2 al cuadrado. Y como tienen la misma base, n es igual ahora 2. Y por lo tanto, ese es el objetivo, encontrar los exponentes para determinar el orden de reacción. Y ahí concluimos que la velocidad se expresa de esa manera. La concentración de oxígeno elevado a la 1 por la del NO elevado a la 2. Y ahí decimos de que el orden de reacción es de primer orden respecto al oxígeno, de segundo respecto a la NO y de tercer orden respecto a la reacción global, al producto. Como ustedes pueden ver, esta es una técnica experimental para órdenes de reacción química. Pero muy bien, entonces ahora lo que queda es
seguramente a futuro yo sé que esto le va a ser útil, pero mi recomendación es que ustedes, si hay interés de esta parte, se metan de lleno en los programas. No sé, en su curso tienen, les enseñan esto. Creo que hay MATLAB. Ahora, como bueno, en los temas ambientales se trabaja mucho con los escenarios que son los bioreactores. Los reactores. Lógicamente, ustedes creo que en bioprocesos les hablan de fermentadores, creo, ¿no? De bioreactores. Hay una serie de tipos de bioreactores. Generalmente, normalmente el tratamiento de residuos siempre va a ser un bioreactor, porque estamos hablando de residuos orgánicos que son, o también se llaman reactores biológicos. Pero en general los reactores son escenarios donde se trabajan los residuos, tanto de orden en fase líquida como de orden gaseoso. Por ejemplo, hay reactores que son catalíticos y se utilizan los catalizadores, pero en fin, los reactores son los escenarios donde se dan el tratamiento de las muestras. Y hablando de reactores, hay otro programa, que es un programa netamente para el tratamiento de muestras de residuos en bioreactores, que es el programa PolyMat. Es otro programa que se trabaja. Entonces, el MATLAB es más completo, el PolyMat es específico para bioreactores. Pero muy bien, si están en MATLAB, en buena hora. De repente por ahí les voy a alcanzar alguna información sobre algunas experiencias que yo he tenido para que ustedes puedan ver cómo se utilizan ese programa MATLAB para encontrar órdenes de reacción química. Y la cinética es más rápido con los programas. Ustedes han visto seguramente, no sé, ¿en qué curso han aplicado el programa MATLAB, por ejemplo, ahí? Para determinar qué. Para lo que es el sistema de transporte, para lo que Optimización. Optimización, ya. El MATLAB se presta para muchas cosas, pues sino que hay que practicarlo, hay que adecuarlo, ¿no? Y entrar en detalles. Muy bien, entonces esta parte sería, hay una parte adicional que está en la lectura que ustedes pueden seguir leyendo ahí en su diapositiva. Y como ya están todos aquí,